Allá, en las tierras altas, por donde traza el Duero su curva de ballesta, en torno a Soria, entre plomizos cerros y manchas de raídos encinares, mi corazón está vagando, en sueños. ¿No ves, Leonor, los álamos del río, con sus ramajes yertos? Mira el moncayo azul y blanco. Dame tu mano y paseemos. Por estos campos de la tierra mía, bordados de olivares polvorientos, voy caminando solo, triste, cansado, pensativo y viejo. Hola de nuevo, chicos. En esta ocasión vamos a desarrollar un comentario del valor estilístico del adjetivo sobre el poema 121 de Campos de Castilla, titulado Allá en las tierras altas. En él, y como ya hemos comentado en clase, distinguimos contrapuestos dos planos muy evidentes, el del ensueño del pasado y el de la realidad actual. En el primero, el poeta afirma que su memoria vaga por la ensoñación de la amada tierra soriana, e imagina que pasea por ella de la mano de Leonor, a la que se dirige mostrándole la belleza de un paisaje en el que, sin dejar de ser el típicamente machadiano, observamos ahí ese leitmotiv de la curva de ballesta del Duero, los álamos de la ribera y el Moncayo con sus nieves. Sin embargo, en él ya se halla simbólicamente la huella de la muerte en los ramajes yertos. Se trata, pues, de una mirada hacia atrás, nutrida de las nostálgicas y añoradas vivencias de un paisaje y una persona tan queridos. Sin embargo, los cuatro últimos versos, inesperadamente y en clara oposición con los anteriores, marcan una violenta ruptura, al imponerse la cruda realidad del presente, en su tierra andaluza actual, lejos de Soria y muerta ya Leonor. Y con un final dramático que tiñe de tristeza el resto del poema, los 5 últimos adjetivos, dispuestos en gradación intensificadora, expresan el estado emocional del poeta. De lo dicho se desprende que nos encontramos con un texto lírico cuyo modo de elocución es la descripción. De ahí que sean utilizados una gran cantidad de adjetivos, adjetivos de discurso e incluso una oración subordinada de relativo y una construcción de participio. Se trata en realidad de una triple descripción. Por un lado, tenemos la descripción del espacio paisajístico de Castilla, hasta el verso 10. En los versos 11 y 12 observamos otra descripción paisajística, pero en este caso de las tierras jienenses de Baeza. Por último, en los versos 13 y 14 nos encontramos con una descripción psicológica del yo lírico. Podríamos dividir, por lo tanto, nuestro texto en dos tipos de descripciones: la topografía y la etopeya. Comprendido el poema, pasemos a hablar de la descripción global de los adjetivos presentes en el texto. Podemos advertir, en primer lugar, que los adjetivos insertos en la topografía aportan cualidades naturales, yertos, polvorientos, mientras que los que encontramos en la etopeya aportan cualidades psicológicas. Esta diferencia es paralela a la distinción que observamos en cuanto a las funciones sintácticas que desempeñan. Los adjetivos de la topografía tienen todos funciones anexas, es decir, funcionan como complemento del nombre, complementando a realidades del ámbito natural: tierras, cerros, encinares. Los adjetivos de la etopeya, por su parte, funcionan de manera conexa, exactamente como complementos predicativos. Estos tienen como realidad a la que complementan al yo lírico del poema, lo que explica que todos concuerden en masculino y singular frente a la variabilidad morfológica de los anteriores. Así, ya observamos cómo se puede establecer una clara división del poema en dos partes, atendiendo a la función sintáctica que desempeñan los adjetivos. Volviendo a la descripción global del adjetivo, faltaría por comentar la posición de los mismos. Salta a la vista que aquellos que desempeñan una función anexa están todos pospuestos al sustantivo salvo dos: plomizos y raídos. Por lo que se refiere al segundo grupo, aquellos que desempeñan una función conexa, todos ellos se refieren a un mismo referente, el yo lírico, y aparecen en gradación.
Finalmente, deberíamos hacer alusión a aquellos otros elementos lingüísticos que desempeñan funciones similares a la del adjetivo, es decir, los sintagmas preposicionales, la subordinada de relativo de los primeros versos y la construcción de participio que observamos en el verso 12. Habríamos terminado así nuestra descripción global del adjetivo. Observaréis que no nos hemos referido al grado del adjetivo, y es que poco habría que comentar en ese sentido, pues todos están en grado positivo. Pasemos ahora al segundo apartado de nuestro comentario, al valor estilístico del adjetivo propiamente dicho. Por lo que se refiere a la primera clasificación, sabemos que la distinción entre explicativos y especificativos solo afecta a los adjetivos que desempeñan funciones anexas. Veamos qué sucede a este respecto. Los dos adjetivos que habíamos observado que se sitúan antepuestos al nombre tienen, como es esperable, un valor explicativo. Ahora bien, ¿tienen valor especificativo aquellos que se sitúan pospuestos? Tenemos por un lado azul y blanco referidos al Moncayo. ¿Cabe pensar que están especificando al Moncayo entre otros posibles Moncayos? Pues no. Moncayo solo hay uno y por tanto estos adjetivos son explicativos pese a su posición. El resto de casos, cabría la posibilidad de pensar que tienen un valor tanto explicativo como especificativo. Cuando se refiere a Leonor y le pregunta por los ramajes yertos, ¿los está distinguiendo de otros ramajes o está aludiendo a una característica inherente a los mismos? Esto mismo podríamos plantearnos acerca del adjetivo altas, del verso 1, que tampoco parece que restrinja el significado de las tierras, restricción que sí observamos en la subordinada de relativo posterior, por donde traza el Duero su curva de ballesta en torno a Soria. La conclusión que podríamos extraer de todo esto es que el autor está utilizando una figura retórica, el epíteto, el cual consiste en la utilización de adjetivos superfluos que añaden información suplementaria con el objetivo de embellecer el poema, así como hacer ostensibles significados connotativos y simbólicos, como hemos observado, por ejemplo, con el adjetivo yertos. Por lo que se refiere al valor estilístico del adjetivo, observamos nuevamente cómo se puede establecer una clara división entre ambos grupos de adjetivos. Aquellos que caracterizan realidades naturales son claramente descriptivos, mientras que los del segundo grupo, los que caracterizan al yo lírico, podemos entenderlos como descriptivos, pero también como valorativos si entendemos que estos adjetivos, solo, triste, cansado, pensativo y viejo, aportan una caracterización más bien subjetiva del sujeto lírico. Lo cierto es que los adjetivos del primer grupo también poseen ciertas connotaciones subjetivas, como ya hemos apuntado, lo cual nos permitiría reconocerlos como propiamente valorativos, si bien, por lo que respecta a los sustantivos a los que describen, son netamente descriptivos. Ahí está la diferencia. Conclusión. En el poema se pueden observar dos claros apartados. En un primer momento se desarrolla una topografía, es decir, una descripción del paisaje, tanto castellano como jienense, en la que los adjetivos, aunque puedan presentar connotaciones, son descriptivos. Asimismo, en esta primera parte, todos los adjetivos desempeñan una función anexa a sustantivos que refieren realidades naturales y presentan un valor explicativo, pues el poeta está recurriendo al epíteto. En un segundo momento, se desarrolla una etopeya, una descripción psicológica del yo lírico. Aquí el poeta puede estar empleando los adjetivos, todos ellos en función de predicativo, con carácter valorativo. Os dejo, finalmente, con un ejemplo de desarrollo de la cuestión. Muchísimo ánimo a todos.